Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de noticias del entretenimiento. Espero que se encuentren de maravilla hoy, listos para sumergirnos en las profundidades del fascinante y a veces desconcertante mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares, generando un mar de especulaciones, suspiros de tristeza y, por supuesto, sentimientos encontrados en la comunidad de fans que ha seguido de cerca la historia de nuestra querida pareja, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien, el título lo dice todo: adiós a Hande Erçel, el momento final. Prepárense porque vamos a desentrañar un momento que, según se dice, ha sido crucial, un punto de inflexión absoluto, la llamada que, según los rumores más persistentes, lo cambió todo para ellos. Vamos a sumergirnos en los detalles, las teorías que han circulado, los ecos en las redes sociales y, por supuesto, las emociones que rodean este supuesto y definitivo desenlace. Pero antes de que nos adentremos en las profundidades de esta historia, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscripción. Denle clic ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras novedades exclusivas. La noticia de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados y commentables del año, si no de los últimos años, en el universo del entretenimiento turco y su repercusión internacional. Ambos actores, adorados por millones de fans alrededor del mundo, especialmente por esa química innegable que traspasó la pantalla en Sen Kalkapm, y que evolucionó hacia un romance que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, han mantenido un perfil relativamente bajo y discreto respecto a los detalles y las razones concretas de su separación. Sin embargo, las redes sociales, los foros de fans más acérrimos, y los medios especializados y de chismes del corazón no han dejado de especular, de buscar pistas, de tejer narrativas. Se han tejido innumerables teorías, desde desacuerdos profundos sobre su futuro, pasando por presiones externas insoportables, hasta incompatibilidades fundamentales en sus visiones de vida. Pero hoy, nuestro foco se centrará en una idea recurrente, en un rumor persistente que ha cobrado fuerza y que apunta a una llamada telefónica específica como el catalizador, el punto de no retorno, el presunto evento que selló su adiós. ¿Qué se dijo en esa llamada? ¿Quién la hizo? ¿Y qué significó exactamente para el futuro de su relación, que parecía tan sólida y prometedora? Según diversas fuentes, fragmentos de información filtrada, y un sinfín de comentarios y debates en plataformas online, se rumorea insistentemente que hubo una conversación telefónica de suma importancia que marcó el principio del fin, el inicio de la cuenta atrás para Kerem y Hande. No se trata de una simple discusión menor o un malentendido pasajero, sino de una conversación que aparentemente puso las cosas en su sitio de una manera definitiva, irrevocable. Imaginemos por un momento la escena: dos personas que se han amado profundamente, que han compartido tantos momentos íntimos y públicos, que han construido un mundo juntos, enfrentándose a una conversación que, para bien o para mal, podría significar el adiós a todo lo vivido, a las promesas susurradas, a los sueños compartidos. El corazón se nos encoge solo de pensarlo, ¿verdad? Este tipo de momentos, aunque inmensamente dolorosos y difíciles, son a menudo necesarios, puntos de inflexión que impulsan el crecimiento personal y, en el caso de figuras públicas tan expuestas, a veces se desarrollan y se viven de maneras que escapan a nuestra comprensión más inmediata. Una de las teorías más extendidas y plausibles, alimentada por la ambición y la trayectoria ascendente de ambos artistas, sugiere que esta llamada podría haber estado directamente relacionada con la reanudación o la intensificación de sus carreras individuales. Ambos son actores jóvenes increíblemente talentosos, ambiciosos y con trayectorias que están despegando a una velocidad vertiginosa. Las aspiraciones profesionales y personales pueden chocar, y encontrar un equilibrio armonioso entre una relación seria y las exigencias, oportunidades y sacrificios que implican carreras tan demandantes puede ser un desafío enorme, especialmente cuando se está constantemente bajo el escrutinio del ojo público y mediático. Pudo ser que uno de ellos tomara una decisión drástica y unilateral sobre su carrera, un proyecto, un cambio de rumbo, que el otro no pudo o no quiso aceptar. O tal vez se trataba de un tema más personal, de una incompatibilidad fundamental en sus visiones sobre cómo querían que evolucionara su relación a largo plazo, sus planes de vida más allá de la pantalla y los flashes. Las especulaciones son infinitas y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de detalles concretos, lo que alimenta el interés y la constante búsqueda de respuestas por parte de los seguidores. Recordemos brevemente el origen de esta historia de amor que cautivó a tantos.
Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y su conexión, tanto en la ficción como en la vida real, fue prácticamente instantánea. La química entre Serkan y Eda, sus personajes, no solo traspasó la pantalla de televisión, sino que se convirtió en una relación real que enamoró y cautivó a millones de fans en todo el mundo. Durante meses compartieron momentos de su vida privada en redes sociales, mostrando una complicidad, un cariño, una naturalidad y una felicidad que hacían pensar en un futuro sólido y duradero. Las fotos juntos, los viajes idílicos, las apariciones públicas cogidos de la mano, todo apuntaba a una pareja consolidada, un verdadero couple goals para muchos. Por eso, la noticia de su separación, cuando finalmente se hizo oficial, cayó como un jarro de agua fría, generando sorpresa, decepción y una profunda tristeza para muchos de sus seguidores. Ahora, volviendo a esa llamada misteriosa, a ese momento decisivo y supuesto catalizador. Los rumores, alimentados por lo que parecen ser insinuaciones o informaciones parciales, apuntan a que fue una conversación seria, profunda, donde se expusieron verdades incómodas, decisiones irrevocables o planes de vida divergentes de una manera que no dejaba lugar a dudas. Algunos sugieren con cierto énfasis que fue Kerem quien tomó la iniciativa de hablar seriamente sobre el futuro, quizás sintiendo que sus caminos vitales y profesionales se estaban separando, o que las exigencias de sus carreras individuales y globales eran demasiado incompatibles con el mantenimiento de la relación a ese nivel de intimidad y compromiso. Otros especulan con igual convicción que fue Hande quien, ante alguna situación concreta, una revelación o una propuesta que implicaba un cambio radical, decidió poner un punto final, asumiendo la responsabilidad de dar el paso. Lo cierto es que sea quien sea el emisor y el receptor de esa llamada, el resultado final parece haber sido el mismo, el fin de una era para ellos como pareja y, en cierto modo, para la ilusión de muchos de sus seguidores. Es fundamental recordar, y este es un punto que a menudo se olvida en la vorágine del cotilleo y la especulación, que aunque vivimos de las noticias, las anécdotas y los detalles jugosos de nuestras celebridades favoritas, detrás de cada figura pública, de cada actor, actriz, cantante o influencer, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propias decisiones y sí, sus propios dolores y sufrimientos. Lo que para nosotros, los espectadores y seguidores, puede ser un tema de conversación intrigante, una noticia apasionante o una fuente de debate, para ellos puede haber sido un proceso personal extremadamente doloroso, complejo y difícil de transitar. Sin embargo, el impacto de su relación pública y su posterior ruptura ha sido tan significativo, su popularidad tan masiva, que es natural y humano que la curiosidad persista y que busquemos entender qué pudo haber sucedido. La forma en que se ha desarrollado esta historia, con estos rumores persistentes de una llamada telefónica decisiva, añade un toque de drama casi cinematográfico a su separación. Nos hace imaginar ese momento de vulnerabilidad, de valentía quizás, al tener que expresar sentimientos difíciles, al tomar decisiones trascendentales que cambiarán el rumbo de sus vidas. A veces una conversación, por corta, fría o dolorosa que sea, puede tener el poder de cambiar el rumbo de una vida, de cerrar capítulos y abrir otros nuevos. En este caso particular, parece que una llamada telefónica, un acto tan cotidiano como hablar por teléfono, se ha convertido en el símbolo, el punto de inflexión, el momento clave de ese cambio drástico para Kerem y Hande. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia, más allá del chisme y la especulación? Quizás nos recuerda que las relaciones, incluso las más apasionadas, las más mediáticas, las que nacen de una química explosiva en pantalla, requieren trabajo constante, comunicación sincera y, sobre todo, una profunda compatibilidad de visiones y planes a largo plazo. También nos enseña que las decisiones importantes en la vida, aquellas que marcan un antes y un después, a menudo vienen precedidas de momentos de reflexión profunda, de análisis introspectivo y sí, inevitablemente, de conversaciones difíciles pero necesarias. Y para las figuras públicas, la presión mediática, la exposición constante y la opinión pública pueden ser factores que, aunque no sean la causa principal de una ruptura, sí pueden añadir una capa adicional de complejidad, de dificultad y de dolor a situaciones personales ya de por sí delicadas. En los días y semanas posteriores a los rumores de esta llamada que supuestamente selló su destino, hemos visto a ambos actores centrándose con determinación en sus proyectos individuales y profesionales. Kerem ha estado inmerso en la lectura de nuevos guiones, en la preproducción de futuros proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su pasión por la actuación y su compromiso con su carrera. Hande, por su parte, también ha continuado su camino artístico, participando en nuevas producciones y proyectos, demostrando su profesionalismo, su talento y su admirable resiliencia ante las adversidades personales.
Es inspirador y digno de admiración ver cómo, a pesar de las dificultades y los momentos de dolor que deben haber atravesado, siguen adelante, persiguiendo sus sueños artísticos con fuerza y dedicación. Ahora, antes de concluir nuestro análisis de hoy, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la dinámica que rodea a estas historias. La forma en que se filtra esta información, la forma en que los fans la interpretan, la desmenuzan y crean sus propias teorías, nos muestra el inmenso poder, la profunda conexión y el lazo emocional que los artistas, especialmente aquellos que generan un gran carisma como Kerem y Hande, logran crear con su audiencia. Esa energía, esa preocupación genuina, esa devoción, son precisamente lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante y, a veces, tan abrumador para quienes viven en él. Y aunque nos entristezca profundamente la separación de esta pareja que tanto admirábamos, debemos recordar siempre el respeto a su privacidad, el reconocimiento de su humanidad y desearles, desde la distancia y con la mejor intención, lo mejor en sus caminos individuales y en sus futuros proyectos. Para resumir un poco lo que hemos abordado hoy, hemos profundizado en el tema de la presunta llamada telefónica que, según los rumores y las especulaciones, habría marcado el final definitivo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las diversas teorías y posibles razones que rodean este evento, intentando dar sentido a este suceso tan comentado. Hemos reflexionado sobre el profundo impacto que tuvo esta separación en sus seguidores más fieles y en la comunidad de fans en general. Hemos recordado la historia de amor que nació en la pantalla de televisión y que cautivó a millones de corazones, y hemos debatido sobre las posibles razones, desde aspiraciones profesionales divergentes hasta diferencias personales irreconciliables, que podrían haber contribuido a este desenlace. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este análisis. Su compañía, su interés y su atención constante son lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias, los análisis más interesantes y las reflexiones más profundas del mundo del espectáculo. Me encantaría saber su opinión personal sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que pudo haber ocurrido realmente en esa llamada decisiva? ¿Creen que las presiones inherentes a la fama y la exposición mediática influyeron de manera determinante en su relación? ¿O quizás fueron simplemente diferencias insalvables entre dos personas que, aunque se quisieron, tenían caminos vitales distintos? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista, sus interpretaciones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció intrigante e informativo y les hizo reflexionar, no olviden, por favor, darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Si creen que a alguien más le podría interesar esta historia, o simplemente quieren compartir la información, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nosotros. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada uno de nuestros próximos vídeos, análisis y exclusivas. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y reflexiones del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.